Bienvenidos a Liderazgo en Construcción. Con Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional. Hola y bienvenidos nuevamente a Liderazgo en Construcción. Este es nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Gracias otra vez por estar aquí, gracias por acompañarnos. A todos los que nos han escuchado desde el primer episodio, desde la primera temporada, les agradecemos por su fidelidad y les pedimos que también compartan el podcast, ¿verdad? Para que más personas puedan aprender de los conceptos que hablamos aquí en el podcast y puedan pues aprender de los invitados que traemos cada mes, a cada episodio, y que pues podamos trabajar en nuestro liderazgo. El punto de este podcast es que podamos crecer, que podamos tener nuevas herramientas para utilizarlas en el contexto en el que el Señor nos tenga sirviendo, ya sea en un contexto de iglesia, de ministerio, de grupo, de crecimiento, o incluso en un contexto de negocios, un contexto secular que tal vez no sea directamente relacionado con la iglesia. Pero gracias nuevamente por estar aquí. El episodio anterior, si no lo han visto, hablamos sobre liderazgo personal. Fue uno de los temas que nos pidieron cuando hicimos las encuestas al final del año pasado. Y pues fue bastante bueno. Tuvimos a Ariel Morillo como invitado. Y pues si no lo han visto, les dejamos el link por ahí para que puedan verlo. Hoy tenemos otro análisis. El final de temporada, de la primera temporada, fue analizando el liderazgo en The Bear, que es una serie sobre un chef, y pues me imagino que varios de ustedes lo vieron. Así que hoy tenemos otro análisis, y tomando en cuenta y aprovechando que en este momento una de las series que ha salido es House of David, o La Casa de David. Aprovechamos esto para hablar un poquito sobre la serie, pero más que todo sobre la persona que inspiró la serie, ¿verdad? El mismo David, el rey David del que habla la Biblia, y pues quisiéramos platicar un poco sobre David. Hoy tenemos nuevamente a un invitado que ya había estado en Liderazgo en Construcción, que es Raúl Paz Jr. Raúl es comunicador, es coach y es mentor de generaciones. Es una persona que, pues, para mí uno de los que mejor hacen el trabajo de pues conectar a distintas iglesias locales. Realmente es admirable. Yo admiro de Raúl que él siempre está buscando cómo podemos colaborar, ¿verdad?, entre iglesias, entre ministerios para pues al final traerle la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Entonces Raúl es en este momento, además de, como les decía, comunicador, coach y mentor de generaciones, también es anfitrión del programa Liderazgo Radio. Es fundador del proyecto, ¿verdad?, de liderazgo, y el programa Liderazgo Radio estuvo en Logos FM. La última vez que él estuvo aquí en el programa estaba en Logos FM. Ahora está en estéreo Fiel, que en el dial está en 107.7 FM, y ustedes lo pueden ver los sábados a mediodía si están aquí en el territorio hondureño, ¿verdad? Entonces, Raúl, gracias por estar aquí. Gracias, Cristian. Dicen que si te invitan por segunda vez es que caíste bien en la primera, ¿verdad? Claro. Así que gracias de nuevo por estar acá, por tu equipo, ¿verdad? Siempre haciendo esta labor de desafiar, de inspirar a la gente. Y es tan importante y tan oportuno, ¿verdad?, tener estos contenidos para que pues juntos podamos crecer tanto en nuestra vida personal como también en nuestra vida profesional, o incluido, como tú lo mencionabas, en nuestras iglesias. Así que gracias. Claro. Así es. Gracias, Raúl, por estar aquí. Pues comencemos, hablemos sobre David. David, que es uno de los líderes tal vez que uno más admira, ¿verdad? Hay mucha gente que lo admira realmente, además de, pues obviamente, Jesús, ¿verdad? Sí. Mucha gente admira también al apóstol Pablo, pero muchas veces encontramos personas en las iglesias y en el mundo de los negocios, incluso del liderazgo, personas que admiran el liderazgo de David con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, quisiéramos hablar sobre, al final quisiéramos responder la pregunta a través de toda, tal vez no directamente decir sí o no, ¿verdad?, pero a través de toda nuestra conversación, que podamos tener un poco de claridad sobre la pregunta: ¿se puede ser un líder conforme al corazón de Dios?
así como dice la Biblia de David, ¿verdad? Entonces, comencemos hablando un poquito sobre la serie, ¿verdad? Que es lo que está ahorita en auge. La gente ha hablado, pues, igual que que sucede con The Chosen, ¿verdad? Con Los Elegidos, sí. Esta serie sobre Jesús, sucede que hay gente que la defiende mucho, pero también hay gente que dice, no, eso no es Biblia, ¿verdad? Entonces, no lo vean, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya personas así, pero, pues, personalmente, no sé, Raúl, ¿qué piensas? Pero personalmente yo pienso que es un buen punto de partida en la medida en que nos apunta a la Biblia. Claro, no nos quedemos con estas series como que fueran la Biblia, ¿verdad? No. Pero en la medida que nos apunta a la Biblia, creo que ahí está la importancia de este tipo de series. Son recursos, herramientas, ¿verdad? Eso es importante para acercarnos al Señor, para acercarnos a otras personas y poder tener un diálogo acerca de lo que es el Evangelio de Jesús. Así que sí creo que es oportuno poder verla, ¿verdad? Y creo que como el mundo de hoy se mueve así muy al hater, ¿verdad? Por un lado, y al lover por otro, pues así son las cosas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es una bonita herramienta, un buen recurso para pues generar diálogos, conversaciones acerca de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y esa es una de las partes más importantes, tal vez el generar diálogos, ¿verdad? Porque tal vez antes, cuando no estaban estas series en el mainstream, ¿verdad? Tal vez es más difícil, la gente no está tan dispuesta a hablar, y ahora esto está ahí, ¿verdad? Está en Amazon Prime, está en Netflix, la de The Chosen, y entonces la gente la ve y la conoce. Entonces ahora podemos platicar con un poco más de apertura con muchas personas. Fíjate que yo le decía a Arturo Allen, que él es el director para América Latina de Canción Fields, y es la que pues ayuda a distribuir la serie de Chosen, ¿verdad? En los cines y todo el asunto. Y platicábamos que en los 70 se produjo la película Jesús, famosa, la épica que todo el mundo conoce, y esa fue para los de la generación de los 80s, 90s, ¿verdad? Mi generación, yo recuerdo muy bien que iba a las calles y presentábamos la película de Jesús ahí en las calles, en los parques, en los campos de fútbol, y platicábamos con Arturo que ahora The Chosen es la película de Jesús, pero para esta nueva generación de los 2010 en adelante, ¿verdad? Para toda esta muchachada, para toda esta generación que de repente no habían visto o escuchado de Jesús como lo presenta la serie, tal como lo deberíamos de escuchar y ver todos los que pues amamos a nuestro Señor Jesucristo y amamos al Evangelio del Señor. Así que te mencionaba eso porque lo platicaba hace poquito precisamente con Arturo Allen, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Siempre el Señor tiene su forma, ¿verdad? De llevar su Evangelio a las distintas generaciones. Nosotros solo tenemos que tener los ojos abiertos, ¿verdad? Y estar listos para escuchar cómo el Señor quiere que lo proclamemos a Él. Sí, y The Chosen, que ya viene por su quinta temporada, ¿verdad? Sí. Entonces, a la par se puso la casa de David, y entonces se aprovecha la coyuntura, ¿verdad? De que las dos historias pegan con la gente, ¿verdad? Y bueno, creo que los productores de The Chosen también apoyan, asesoran, ¿verdad? A los que están produciendo la casa de David, que realmente a mí personalmente, a mi familia, nos ha dejado un mensaje, momentos de reflexión muy interesantes. Es más, mi hijo me confesó ahorita, hasta hace como 2 semanas, que la volvimos a ver completita, ¿verdad? Ya como la tercera vez que la venimos viendo. Y me dice, papi, me gusta más la casa de David que The Chosen. Bueno. Gusto, le digo. Sí. Es que tiene guerra y tiene claro, sí, claro, lo que muchas veces al hombre le gusta esa parte, ¿verdad? Eso. Las luchas y entonces toda esa parte que está bien, excelente. Sí. Qué bueno, y que pues hablemos un poco más sobre la serie. ¿Qué es una escena tal vez, o una parte, un episodio? ¿Qué fue lo que más te gustó de la casa de David? ¿Qué escena te marcó? ¿Qué te interesó o sorprendió, tal vez? Sí, es interesante. Es la pregunta que me han hecho siempre que yo la recomiendo en la radio, por ejemplo, ¿verdad? En nuestro programa Liderazgo Radio, con mis amigos en la iglesia, cuando lo anunciamos. ¿Y qué es lo que más te ha impactado, Raúl? Y es interesante, y creo que a todos les ha sorprendido la respuesta. Claro, la serie se enfoca en David, la casa de David, o sea, el legado que David deja, ¿verdad? Con su liderazgo, con su persona, con lo que Dios está poniendo a través de su vida, ¿verdad?
ese propósito de Dios en su vida para pues abrir el camino al Mesías, ¿verdad? Así es. Pero interesantemente a mí, quien me ha tocado mucho es Saúl. En esta primera parte, ¿verdad? En esta primera temporada de La Casa de David, quien me ha llamado la atención muchísimo y con quien me he identificado, con quien a veces me miro y digo yo, sí, yo he estado en esa situación, en esa crisis. Bueno, en el 2021 sufrí una situación de salud mental muy, muy difícil, fíjate, como nunca lo había vivido. Siempre he creído que mi vida ha sido normal, tranquila, ¿verdad? Con mi familia, mi entorno, etcétera. Pero hubo una situación, el 2021, que se vino y pues tuve que enfrentarla. Claro. Entonces ahora que ya, gracias al Señor, sobrepasé esa situación, ¿verdad? Entiendo más a las personas que viven situaciones de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, todos estos rollos mentales, ¿verdad? Y ver a Saúl, digo yo, wow, sí, me identifico mucho con esas situaciones, con ese mundo y con ese entorno familiar. O sea, eso es lo que me ha llamado muchísimo la atención de esta primera temporada de La Casa de David. La situación del rey Saúl, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy oscura, profunda, angustiante. Sí. No es bonito vivir así. Cierto. No es agradable vivir así, Cristian. Y creo que yo digo, ¿cuántas personas en el mundo vivirán de esa manera? Y necesitan el mensaje de esperanza, pues, en Cristo Jesús. Así que eso es lo que me ha pegado más. Sí. Interesante. Interesante. Sí, la verdad es que tiene varios puntos. A mí me gusta siempre recordar esa parte y ver esa parte cómo se va desarrollando, lo que mencionabas al principio de cómo de David viene la línea, ¿verdad? Hasta el Mesías, ¿verdad? Y es donde incluso podemos hacer esa conexión, esa conversación que conecte las dos series, ¿verdad? Con la gente muchas veces. Si ya te viste The Chosen, sabías que su antepasado fue David. Interesante, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, bien interesante, siempre me ha gustado eso. Y me gusta también ver esa parte en la serie porque como decíamos, son conversaciones que tal vez uno no va a tener tan fácilmente, pero al verlo aquí ejemplificado tal vez es más fácil porque uno tiene conversaciones sobre qué pensaste sobre esta escena de la serie y cosas así. Regularmente sobre series que no tienen nada que ver con la Biblia, pues mucho mejor hacerlo así, ¿verdad? Sí. Entonces, pero bueno, hablando sobre David como líder, ¿verdad? Son varias las etapas en la vida de David. Quisiera que viéramos 3 aspectos tal vez, o etapas en su desarrollo, podríamos decir, o caras incluso que nos muestra la Biblia de David, porque es bien interesante eso. A mí me gusta mucho del personaje que no es un personaje unidimensional que nos presenta la Biblia, y generalmente la Biblia no nos presenta a los personajes como unidimensionales, ¿verdad? Sino que tienen varias dimensiones. Vemos lo bueno, ¿verdad? Lo que hay que imitar, y también muchas veces otra parte. la parte fea, oscura, la parte donde que usualmente nosotros tal vez no contaríamos. Que los predicadores no lo hacen, que a los cristianos no les gusta, o no se lo omiten, y ahí está en la Biblia. Sí, es cierto. Me identifico con eso, ¿sabes por qué? Te interrumpo, Cristian. Porque a mí cuando estaba pequeño en la iglesia me decían, en la iglesia siempre el hijo del pastor hace de todo un poco, entre cantar, tocar instrumentos, lavar los baños, la silla, mover, etcétera. Pues me tocó la parte también cantar, ¿verdad? Tocar la guitarra, dirigir música. Y entonces muchas de las hermanas, de las señoras me llamaban usted es el nuevo dulce cantor del Señor. Así como David, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Y usted aquí, y usted allá. Y yo decía en mi mente, ella no ha leído la historia de Betsabe. Esa parte no la quiero. Ella creo que no ha leído la parte en que sus hijos literalmente a muerte no se quieren. No, esa parte no la quiero, digo, solamente la que mencionó ella. Así que es interesante esa parte que menciona. Sí, son muchas veces la parte que nosotros queremos como abajo de la alfombra, ¿verdad? Esconder, y así como que sí, pero David fue así, ¿verdad? Pero también tiene sus partes imperfectas, ¿verdad? Que también ya queremos hablar sobre eso también un poquito más adelante. Pero quisiéramos ver primero a David como líder en formación, ¿verdad? Él pues fue ungido mucho antes de llegar al trono, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees, Raúl, que nos dice esto sobre los procesos en el liderazgo?
por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, quisiéramos hablar en esta parte de todo este tiempo que él esperó, ¿verdad? Porque sí fue ungido, sí se le anunció, vas a ser rey y todo, pero hubo mucho tiempo que tuvo que esperar, hubo mucho tiempo donde él se enfrentó tal vez al liderazgo de Saúl, que no lo quería él, y a nosotros, siendo honestos, muchas veces nos toca así, ¿verdad? Más que todo, bueno, voy a hablar de mi experiencia, muchas veces al ser un líder joven, muchas veces hay un poco de recelo, ¿verdad? De parte de algunos líderes. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo podemos manejar cuando nuestro líder nos persigue o nos bloquea o nos tiene celos, tal vez incluso, sin que nosotros estemos buscando hacerle un mal, ¿verdad? Muchas veces uno está buscando servir y donde me usen, ¿verdad? Pero suceden estas situaciones un poco difíciles. Entonces, tal vez primero procesos en el liderazgo y después cómo lidiamos con esto de los líderes que nos persiguen o nos bloquean. Sí, la vida es de procesos, o sea, no necesitamos ser ni científicos ni sabios, ¿verdad? Para saber que la vida es de etapas, es de procesos. Nuestra propia vida como tal, ¿verdad? Biológica es así. Pasamos una etapa de ser bebés, de ahí niños, de ahí preadolescentes, adolescentes, jóvenes adultos, ya adultos en sí, y después ancianos. O sea, la vida tiene esas etapas y hay que saber sobrellevar cada etapa, cada momento de nuestra vida. Y precisamente mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Dice David en uno de los salmos, ¿verdad? Hablando de cómo pues el Señor lo conoce desde antes, ¿verdad? Y así el Señor nos conoce a todos, pues desde antes que hayamos sido formados en el vientre de una mujer, el Señor ya nos dio un propósito, ya nos dio un sentido de vida. Y esa es la parte que quiero decirles. Como nuestra vida tiene etapas, tiene procesos, y es una maratón de resistencia, no una carrera de 100 metros, debemos aprender a encontrar ese propósito de nuestra vida. O sea, es ahí el punto. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué somos buenos? Entonces, no te compares, no empieces a verte en el otro, porque entonces vas a perder el rumbo, la ruta, ¿verdad? Y en ese proceso de crecimiento, de tu desarrollo, vas a ir encontrándote con el propósito. Y es ahí donde entonces tenemos que saber que en ese camino de proceso, encontrando el propósito, también nos vamos a encontrar con gente que nos va a ayudar, nos va a aconsejar, va a acompañarnos, va a estar con nosotros, pero van a estar los otros que también nos van a querer cerrar las puertas, ponernos una zancadilla y hacer lo imposible para que no lleguemos al propósito. Unos lo van a hacer, como dijo el sabio, ¿cómo se llama? Chespirito creo que fue, sin querer queriendo. Ajá, cabal. Y otros va a ser con querer queriendo. Otros van a querer hacerlo por envidias, etcétera. Y fíjate que hablando de la casa de David, la serie, ¿verdad? De House of David, como decías, en esta primera temporada todavía no se ve esa parte de Saúl. Es más, Saúl solo se ve, bueno, no quiero hacer spoiler, perdonen, pero no quiero hacer spoiler, solo los animo para que pues la vayan a ver y nos digan después, ahí nos escriban abajito de aquí del contenido, ¿verdad? O sea, el asunto es, Chris, que Saúl aquí en esta primera temporada todavía no le llega ese celo horrible, espantoso, oscuro, esa vida oscura que él tiene acá. Por los momentos ahorita en la serie, él está más bien cerca de David. Está mirando a este muchacho y diciendo, ¿de dónde salió este cipote, verdad? Como decimos aquí en Honduras, este patojo allá en Guatemala, este chavo, ¿verdad? ¿De dónde salió? Es más, cuando pelea con Goliat, él después le pregunta a Obed, al que está siempre cerca de él, hey, ¿de dónde sale este muchacho? ¿Hijo de quién es? ¿Me entiendes? Entonces todavía la etapa de ahorita de la serie no empieza a lanzarle, ¿verdad? Cosas a David, lanzas, espadas, etcétera. Todavía no le ha llegado el celo porque no se ha encontrado con que David es el sucesor de él, ¿verdad? Cuando él ya se empieza a dar cuenta, me imagino ahorita ya en la segunda temporada, agarrémonos que David Saúl, se va a enfrentar a lo peor de sí, ¿verdad? Que es el trono, que es lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, eso, Cristian, eso.
tenemos etapas, procesos, ahí debemos de encontrar nuestro propósito. Somos seres únicos, nuestras huellas dactilares nos dicen que somos únicos y hay que encontrar ese propósito. Y en medio de ese propósito, en medio de ese proceso, lastimosamente habrán saúles que nos van a enfrentar y que querrán desviarnos de ese propósito. Así es. Y bueno, creo que es bien importante en esto, hablando de los procesos, que no solo, como decías, hay que buscar el propósito de nuestra vida, pero también en verlo en pequeño, digamos, cuál es el propósito de este proceso que estoy pasando. Y creo que ahí es donde viene muchas veces la paciencia, ¿verdad? Porque también hablando de si nuestro líder nos persigue, nos bloquea, debemos ser pacientes. El Señor en algún momento tal vez nos va a dar una oportunidad y se nos va a abrir una puerta y ahí tal vez podemos entrar, pero puede ser que haya algo que el Señor esté trabajando con nosotros antes de eso. Entonces... Precisamente, Cristian, perdón, es ahí donde tenemos que estar entonces preparados. Cuando llegan a ese momento que tú estás mencionando, es ahí donde entonces tenemos que estar preparados y listos para enfrentar a Goliat, como David, por ejemplo. O sea, el papá mismo de David no sabía que este muchacho que estaba en la montaña cuidando ovejas, que allá lo tiraron porque lo miraban de menos, y bueno, como cuidar ovejas en aquel tiempo no era pues visto también pues como un guerrero que esté allá, ¿verdad? Como sus hermanos. Entonces, que te cuide las ovejas, que esté en el monte, y ellos no sabían, sus hermanos, su papá no sabían que allá enfrentaba osos, leones. O sea, él acababa con animales súper más fuertes y más poderosos que él mismo. Entonces, esa es la parte que te quiero decir. Allí es donde entonces tenemos que estar listos cuando enfrentemos a los saúles, a los Goliat, para ver cómo está nuestro propósito, qué tan fuertes y firmes estamos nosotros para enfrentar a esos enemigos que están queriendo acabar con nuestro propósito y nuestro llamado. Claro. Bueno, y creo que es importante que también veamos dentro de estos procesos, y hablando un poco también sobre salud mental que mencionabas antes, creo que uno de los mejores ejemplos en la Biblia de esa expresión de lo que estaba sintiendo, de sus emociones, de lo que estaba sucediendo en su mente, de tanto la parte triste y la depresión tal vez que pasaba por momentos, como también la alabanza que le daba al Señor, es David, ¿verdad? Este es uno de los mejores ejemplos. Es un líder bastante emocional, no quiero decir emocional en el sentido de impulsivo, ¿verdad? Que a veces decimos eso, sino que está bastante, digamos, gestiona bien sus emociones, sabe cómo comunicarlas, tal vez no en todo momento, ¿verdad? Hubo momentos donde sí, como decíamos, no fue un líder perfecto, pero en los Salmos podemos ver a David mostrando sus emociones sin ninguna pena, ¿verdad? Que es algo que hemos hablado muchas veces, muchas conversaciones he tenido con distintos hermanos que decimos es algo que muchas veces a los hombres en la sociedad, en las congregaciones, lo que se quiera decir, ¿verdad? Pero se nos enseña más bien a guardarnos aquello, ¿verdad? Y reprimirlo. Sí. Pero David aquí nos da el ejemplo de, no, o sea, presentemos, hablemos, seamos líderes que están dispuestos a decir, fallé, a decir, estoy mal, me siento de esta manera, me siento que he fallado, o me siento exageradamente gozoso y agradecido con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees, Raúl, que conecta entonces tanto esta historia de David con la gente? ¿Tendrá algo que ver con eso de las emociones? ¿Y qué nos podría enseñar David sobre ese liderazgo emocional, relacional y espiritual al final también, ¿verdad? Sí, creo que primero porque David tiene algo divino. David tiene un toque divino y es esa línea mesiánica, pues así como venimos comenzando la conversación. O sea, él tiene un toque divino, él tiene algo especial que puso Dios en su vida para que sea tan atrayente para todas las personas que oímos sus historias, leemos sus salmos, cantamos sus canciones. Por cierto, de lo que decía, 2 de cada 3 salmos que él escribe son de ese tipo, ¿verdad? O sea, emocional, emotivo, sentimental, lo entrega todo, ahí hay de todo tipo de emociones, ¿verdad? Sí. Y por eso entonces nos identificamos con él. Bueno, en la pandemia
En la pandemia, según las Biblias digitales, el libro más leído fue Salmos. O sea, en el momento de la pandemia crítica, ¿verdad? Del 2020, 21, 22. Y mi esposa me decía a cada momento, Raúl, acabo de leer el Salmo 51, el Salmo 68, viera. Y me mencionaba eso, y digo, ¿cómo Salmos le ayuda a uno, ¿verdad? A tomar fuerza, a encontrarse con uno mismo. Y bueno, la mayoría de salmos, no todos los escribe David, pero la mayoría de salmos los escribe él. Entonces, por eso nos identificamos tanto con David, por esa línea mesiánica primero. O sea, él tiene un toque divino. Y creo que también es oportuno decirlo ahorita. Creo que cada uno de nosotros tenemos un toque divino de parte del Señor para lograr que nuestro propósito tenga sentido aquí en el planeta Tierra. O sea, por muy sencillo que creamos que es el propósito, pero es que hay algo especial en cada uno de nosotros que ningún otro lo va a cumplir. O sea, lo que tú decías, yo trabajo con jóvenes, con adolescentes y con niños desde que era niño. O sea, yo en mi iglesia, creo que desde los 10 años, 11, 12, ya predicaba. O sea, y trabajaba con otros niños y conversaba con niños, con adolescentes, y fui en mi proceso de crecimiento de esa manera. Entonces, a mí me encanta dialogar, conversar con adolescentes, con jóvenes, aunque estoy en los T5, ¿verdad? Ahorita. Ahí me quedo, ¿verdad? Y se rieron aquí, ¿verdad? Reprendo esas risas burlonas. No, y pues los procesos de la vida sí nos llevan, pues, y vamos a los T5 y ahí nos vamos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un toque divino. Entonces, yo tengo un toque divino y como tú lo decías muy bien, yo soy un conector. Así lo dijiste y es cierto. La mayoría de amigos que yo tengo de otras iglesias, de ONGs, de iniciativas, etcétera, y es que vos tenés una conexión, Raúl, que rápido te encontrás con otros. Y es cierto. Entonces, ese es el toque divino que Dios ha puesto en mí. Claro. ¿Cuál es el toque divino que Dios ha puesto en tu vida? Este podcast no lo estás oyendo o viendo de puro fight, como dicen los chavos, ¿verdad? No lo estás viendo de pura cosa que lo encontraste ahí, ¿no? Hay un propósito del Señor por el cual estamos ahorita conectados en esto, y es ese toque divino que Dios quiere darnos. De ahí vendría la parte, creo yo, de David, ya más, ¿por qué nos apegamos tanto a la historia de David? Porque David es tan auténtico, pues, ¿me entiendes? Sí. Tan transparente, tan auténtico, o sea, ten piedad de mí, oh Dios, el Salmo 51, ¿verdad? Y se muestra de una manera tan vulnerable. Lastimosamente en las iglesias, y ahí vamos a las partes feas que no nos gustan, ¿verdad? Pero yo sí las digo. En las iglesias, a los evangélicos nos enseñan mucho a utilizar máscaras. Y entramos a la iglesia y ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado. Y hasta hay frases, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermano? Muy bien. Y creo que no siempre estamos bien. Y no está bien decir que siempre estamos bien. Es la verdad. Entonces, por eso mucha gente se identifica con David. O sea, tan vulnerable, tan auténtico, tan honesto, tan real, como somos todos. Entonces, por eso creo que es una segunda cosa a la cual nos identificamos con David. Claro. Y la tercera que yo encontraría es porque también David, a pesar de todos sus rollos, porque es que, o sea, si no han visto la serie de David, ¿verdad? Si no han leído la Biblia y no saben mucho de David, vean la serie, por favor, ahí en Amazon Prime. Ni nos están pagando para eso, pero bueno, bueno, no se sabe, ¿verdad? Nunca, como ese chelato. Pero vean la serie, o sea, váyanse a los salmos, lean la palabra de Dios y se van a identificar. Y a pesar de todos los rollos a los que se metió David, porque se metió unos rollos espantosos, a pesar de eso nunca dejó amar a su Señor, nunca dejó de echarle ganas a la vida y de ponerle con todo. Su hijo lo escapó de matar, ¿verdad? Imagínate que un hijo te persiga para matarte, o sea, con solo eso, ¿verdad? Se metió a muchos rollos con las mujeres, ¿verdad? Ojo en ese tema también, ¿verdad? Que no me entro al tema porque son arenas movedizas, no por las mujeres, sino que porque las relaciones, pues, se llevan de manera que no es. Así que creo que esa parte también de que David le echa ganas a la vida hasta el final. Y eso nos hace identificarnos mucho con él. Claro, sí, así es. Sí, y por eso también, o sea, nos identificamos tanto con él por eso, ¿verdad? Por eso que mencionabas y conectando también un poco con el siguiente punto. Él era un líder, decíamos, y lo hemos mencionado aquí, era un líder que era imperfecto,
y que sí fue un gran líder, pero también en algunos momentos falló, y falló feo, ¿verdad? Y pues tal vez la más conocida es la historia de Betsabé, ¿verdad? Que conocemos, pero también, o sea, hubo otras ocasiones donde tal vez él no hizo lo que debía haber hecho, lo que tal vez lo más sabio, ¿verdad? Entonces, un líder necesita en momentos saber reconocer que necesita ser corregido, ¿verdad? En el caso de David, vemos en la historia de Betsabé, vemos a Natán, ¿verdad? Natán, que fue esa persona, esa voz que Dios usó para corregirlo a él. Y muchas veces, fíjate, Raúl, que es bien interesante, porque el Señor nos manda un Natán en nuestra vida, y nosotros, en vez de decirle, sí, yo soy ese hombre, le decimos, ándate de aquí, no me hables, yo estoy bien, ¿verdad? Y entonces a veces, sin querer, ¿verdad? Porque si fuera Dios que bajara en persona y nos hablara, tal vez nosotros no lo mandaríamos, ¿verdad? Pero sin querer rechazamos la voz de Dios a través de consejeros, de personas que Él nos quiere hablar, ¿verdad? Entonces nos gusta enfrentar a los Goliat. Cierto. Qué bonita la historia de Goliat, y la onda, y hasta grandes pompas hacemos, ¿verdad? Canciones y todo. Nos gusta enfrentar a los Goliat, pero ¿y a los Natán? O sea, no nos gusta enfrentar a los Natán, a los amigos que nos dicen las verdades. Cierto. Y esa parte creo que también es muy importante en esta plática, ¿verdad? Claro. Y sepamos que creo que las etapas más importantes de David fueron estas. Cuando enfrentó a Goliat, ¿ok? Su pecado con Betsabé, y la situación que no supo manejar, como vos dijiste muy bien, sabiamente, con sus hijos. Es que esas fueron, creo, las etapas más difíciles de David, ¿verdad? El no poder corregir que Amnón, que era su hijo, se sobrepasara, violara, ultrajara a Tamar. Son medios hermanos, ¿verdad? Tamar es de otra de las esposas de David. Y por ende, entonces, Absalón se mete en el asunto, ¿verdad? Y asesina a su hermano Amnón. Entonces, todos esos conflictos se fueron dando porque no supo corregir, tomar las riendas, ponerle al Señor realmente esta situación familiar, y al final pues eso le pasó mucha factura a él, que eso es lo triste, a él, a su familia y al pueblo, a la también, gente, sí. Y al final, digo, todos somos líderes imperfectos, ¿verdad? Ninguno de nosotros, o sea, podemos aspirar tal vez a ser como David en las cosas buenas, ¿verdad? Y deberíamos, ¿verdad? Aspirar a ser como estos grandes héroes de la Biblia en todos estos aspectos buenos donde siguieron al Señor, pero nunca vamos a ser Jesús, por ejemplo, que fue completamente perfecto. Claro, buscamos ser como Él, pero nunca vamos a llegar, sabemos, siempre vamos a ser líderes imperfectos. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hace que la gente quiera seguir a un líder imperfecto? Si sabemos que va a cometer errores, si sabemos, digamos, en tu experiencia, ¿qué es lo que hace que te den ganas de seguir y hacerle caso a un líder que sabemos que va a fallar, que es imperfecto? Sí. Y eso nos pasa en los procesos de la vida. O sea, yo en los últimos años me he sentido muy triste, decepcionado. Se me han revuelto todos los sentimientos al ver amigos que han sido líderes de mi vida, mentores de lo que yo he venido construyendo desde hace tiempo, y verlos ahora en otra situación de vida, ¿verdad? No sé, divorcios, problemas financieros que no supieron manejar y ahora están en una crisis terrible, alejados ya de lo ministerial o del llamado que Dios había puesto en ellos. O sea, sí golpea mucho. Sí. Y yo creo que son ejemplos a ver para no cometerlos uno. Un amigo se me acercó esta semana, fíjate, amigo empresario, él tiene negocios, mueve dinero, recursos y cosas, y me dice, Raúl, me dice, estoy harto, me dice, ¿sí? Y digo yo, vaya, ¿qué le pasa? Digo yo, se vino a hacer catarsis conmigo, ¿va? Vino a sacarlo todo conmigo, porque así entró de repente, hey, ¿cómo estás? Qué bueno verte, hey, Raúl, aquí, mira, estoy harto, ya cansado a veces, ¿no? Pago impuestos, el negocio aquí, quiero estar bien, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas con orden, quiero...
y últimamente las cosas no tienen sentido, no me salen las cosas como debían de salirme. Pero miro a los otros, que aquellos no pagan impuestos, tienen doble contabilidad, aquellos andan haciendo la movida, y a aquellos sí les va bien. Sí. Entonces yo le dije, bueno, eso es lo que vos crees. Primero lo corté, creo que ese es el ángulo que vos estás viendo. Y tener cuidado porque te puedes ir muy allá profundo en ese sentido y poco a poco ir cayendo en esa situación que no está bien. Le digo, la misma Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. O sea que de alguna manera, al vivir en este mundo tan lleno de caos, de dolor, de situaciones difíciles, cansa. O sea, cansa estar de bueno, cansa a veces hacer el bien, ayudar a otros. Sí, yo creo que sí. Entonces, debemos primero reflexionar y ver quiénes están mentoreando nuestra vida, con quiénes andamos alrededor y caminando, ¿verdad? Si a veces andamos con gente que nos está encaminando hacia el despropósito, ojo, ¿verdad? Claro. Y acercarnos a los que nos van a guiar. Por ejemplo, mi amigo que se acerca a mí, yo le dije, tal vez creo que el Señor te trajo aquí conmigo ahorita para ayudarte un poco a desahogarte. Le digo, respira profundo, le digo, liberemos, le digo ahorita, porque yo sé que te sentís cargado, le digo. Y creo que a veces es oportuno que nos acerquemos a personas, Cristian, que puedan ser nuestros Natán. ¿Cierto? Que nos ayuden a seguir potenciando en nuestro liderazgo, acercándonos, y que cuando nos encontremos con esos líderes que a veces pues fallan, cometen errores, y somos seres humanos, pero tristemente no corrigen, y esa es la parte que no está bien, porque David es lo que tenía, fallaba y corregía, volvía a los brazos del Señor, volvía a la gracia y la misericordia del Señor, a redimir su vida, y aquí estoy, Señor, de nuevo. Y los salmos lo dicen una y otra vez: lávame, límpiame de mi maldad, mira, Señor, este corazón. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer una y otra vez, volvernos a ver antes de acostarnos en la camita nuestra: Señor, ¿qué he hecho mal este día para corregirlo? Dímelo, Señor. Hablar con nuestra esposa, nuestros hijos, hablar con alguien cercano y ver cómo podemos redireccionar nuestra vida si de alguna manera estamos yéndonos por otro rumbo. Creo que serían los puntos que te diría en ese sentido, ¿verdad? Cuando vemos un liderazgo que no está haciendo una buena labor, ¿verdad? Y que va pues hacia a las malas decisiones y a las consecuencias de esas malas decisiones, ¿verdad? Bueno, gracias, Raúl, por la conversación. Cerremos con esta pregunta así rápidamente. Si pudieras decirle una cosa a un líder, pues habíamos dicho un líder joven, ¿verdad? Pero podría ser, porque David fue un líder desde pequeño, desde joven hasta ya bien avanzado de edad, ¿verdad? A cualquier líder que ha sido inspirado por alguna parte de la vida de David, si pudieras decirle una cosa, ¿qué le dirías? Sí, yo creo que todos dentro nuestro hay un líder. O sea, todos. Usted es líder ahí en su casa, cuando usted guía a su familia, a sus hijos. Usted es líder ahí en la comunidad donde está, en su barrio, en su colonia. Todos tenemos un líder por dentro, y lo que yo creo que podría decirles es que estamos en este mundo para poder inspirar a otros, desafiar a otros, retar a otros para poder ser mejores personas de bien, y de esa manera también poder tener comunidades de bien ante un mundo lleno de crisis, de caos. Lo que estamos viendo en el contexto de David, pues, es lo que estaba viviendo Israel en ese momento, y los territorios y el mundo en ese momento, ¿verdad? Está viviendo crisis como las que vivimos hoy. Así que yo creo que si algo pudiera dejarles en su corazón, es que podamos ser líderes de esperanza, agentes de cambio, agentes de servicio a otros. Este podcast, yo he visto varios de los podcasts que hablan de servicio, ¿verdad? De cómo poder servir a nuestro prójimo, a la comunidad. Y eso es tan importante hoy en día, ante un mundo que miramos que pues lo que quiere es egoístamente todo para mí. Cuando sucede alguna tragedia, es triste ahora ver cómo la gente saca el celular más bien y filma en vez de ir a ayudar y servir a otros. Así que yo creo que si en conclusión podríamos decir algo, es que tú tienes un propósito, un llamado específico, y debes de encontrarlo. ¿Para qué? Para poder servir, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera vamos a construir humanidad, que es lo que más necesitamos hoy en día, Cristian. Así es. Bueno, gracias Raúl, de verdad, por tu tiempo, gracias por venir, ¿verdad?, el día de hoy y platicar con nosotros sobre David, sobre su liderazgo, sobre su reinado, el tiempo que él estuvo
como rey y el tiempo en que el Señor lo usó, también sus errores, ¿verdad? Ha sido muy enriquecedora la plática. Gracias también por compartir de tu experiencia y de tu sabiduría con nosotros. Que el Señor te siga ayudando en todo lo que emprendes para su gloria, ¿verdad? También, como hablábamos, todos esos proyectos de conexión entre hermanos, entre iglesias que tal vez de otra forma no hubieran colaborado, que el Señor te siga dando fuerzas para esos proyectos. Gracias. Igual a ti, Cristian, igual a todo el equipo. Sigan adelante y lo mejor del Señor en todo lo que emprenden. Gracias. Y gracias también a ustedes, nuestros oyentes y la audiencia que nos escucha también en video a través de las plataformas. Recuerden que tenemos siempre los episodios anteriores a su disposición y siempre estamos produciendo nuevos episodios. Así que gracias por escuchar este episodio de Liderazgo en Construcción, nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Quédense con nosotros para los siguientes episodios, que tenemos algo excelente preparado. Pues tenemos ya casi todo el año planificado con el equipo de producción y pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y gracias también, como decía Raúl, al equipo de producción. Siempre tomo el tiempo para agradecerles dentro del podcast, porque realmente sin su apoyo esto sería muy diferente, ¿verdad? Al final una cámara, un micrófono pues se puede hacer, pero la experiencia que aporta el equipo y pues las ideas y todo que se aportan a los diferentes puntos de vista son invaluables. Entonces, gracias al equipo y nuevamente les doy las gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional, y esto ha sido Liderazgo en Construcción.